Buenas a todos, soy Miguel Franco y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes tomar el control de tu vida por completo y de una vez por todas. La mayoría de veces, la razón principal por la que queremos retomar el control de nuestras vidas es porque estamos viviendo la vida de otras personas o porque vivimos nuestra vida en base a las creencias y expectativas de los demás y no las nuestras. Al final de este vídeo dejarás de sentirte perdido y sentirás el poder interno de transformar tu vida por completo. Así que, si suena bien, comencemos. ¿Estás viviendo tu vida o la vida de los demás? Hazte esta pregunta. Este es un pequeño resumen de lo que probablemente haya sido tu evolución, porque es el ejemplo de la evolución de la mayoría de personas en el mundo. ¿Vale? De los 0 a los 2 años eres feliz de cojones, de los 2 a los 8 años sigues siendo feliz construyendo tus castillos y tus cosas, de los 8 a los 14 sigues siendo feliz, pero de repente a los 14 entras en una depresión galopante, te da mucho miedo hacer todo lo que quieres hacer, te preocupa mucho lo que piensen los demás de ti, no quieres quedar mal, no quieres fracasar, estás permanentemente pensando en los demás y no en ti. Estás tratando de encajar, de gustar a los demás y no estás tratando de encajarte a ti ni de gustarte a ti mismo, que es lo más importante. Así que estoy convencido de que tú o muchas de las personas que estéis viendo este vídeo os identifiquéis con esta imagen de esta evolución, ¿verdad? La mayoría de personas pasan por lo mismo, de los 0 a los 14 años más o menos suelen ser bastante felices, pero luego ¿qué pasa? Pues que la conciencia ya es más fuerte, nuestras creencias son más fuertes, tratamos de encajar más, de gustar más a los demás, nos dejamos llevar ante el miedo, nos paraliza. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado varias cosas, entre ellas que estamos condicionados desde que nacemos a creer ciertas cosas y a comportarnos de ciertas formas. Tú naces en una cierta familia que tiene una cierta forma de ver la vida, a lo mejor esa familia es católica y tú al final acabas siguiendo los mismos pasos de esa familia. Tu padre a lo mejor es abogado o ingeniero y tú de mayor eres abogado o ingeniero, pero porque es lo que conoces, es que te crees que es eso lo que tiene que ser tu vida, pero no es así. No hemos sido nosotros quienes hemos diseñado cómo queremos que sea nuestro futuro, sino que han sido nuestros padres los que lo han hecho. Desde que nacemos son nuestros padres los que eligen por nosotros todo, cómo vestimos, qué ropa llevamos, cómo tenemos que comportarnos, qué modales tenemos que tener. Lo eligen ellos. Y lo mismo pasa con más o menos tu carrera, hacia dónde quieres ir. Tus padres te van metiendo ideas en la cabeza de lo que tienes o lo que no tienes que hacer y al final acabas haciendo lo que ellos te dicen que tienes que hacer, pero no lo que tú quieres hacer. Y por último, hemos ido adquiriendo creencias a medida que vivíamos experiencias en el mundo. Estas creencias se formaron de pensamientos repetidos sobre cómo interpretamos ciertas experiencias. Pueden ser positivas o negativas. A lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestros años adolescentes, hemos vivido experiencias las cuales nos han hecho aprender, las cuales nos han hecho adoptar ciertas creencias de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Luego veremos un ejemplo para explicar esto mucho mejor, pero lo que quiero que sepas es que tú has ido adquiriendo ciertas creencias de cómo eres. Yo soy así, yo no soy así, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Pero te equivocas, porque tú puedes hacer aquello que quieras hacer, ¿vale? Creencias, por ejemplo, como no soy suficiente, por eso tratas de encajar, de gustar a los demás, de que los demás te valoren, de que te den su consentimiento, que validen lo que hagas. Y esto pasa porque tú has adoptado la creencia de que no te crees suficiente, cuando sí que eres más que suficiente y lo único que tienes que hacer es empezar a creerte que sí que lo eres. Pero como puedes ver, han pasado varias cosas, las cuales han hecho que no estemos viviendo hoy por hoy la vida que nosotros queremos vivir y estemos viviendo la vida de otras personas o en base a otras personas. No somos libres si estamos todos los días preocupados por lo que puedan pensar todos los demás de nosotros. No estaremos viviendo nuestra vida. Así que tenlo muy en cuenta. Consecuencias de estas cosas: sentirnos perdidos en el mundo, desganados, no sentir pasión ni felicidad en nuestro día a día, vivir cada día sin intención de crecer ni de ir hacia adelante,
mucho miedo, mucha ansiedad. Esto puede acabar en depresión y en algunos casos hasta en suicidio, y cada vez se ve más. Mentalidad de víctimas, todo nos pasa a nosotros, pobrecitos de nosotros. Poca o nada autoestima, nada de autoestima o poca, ¿vale? Y etcétera. Seguro que te identificas con algunas de las cosas que acabas de escuchar o de leer, porque sin duda yo me identificaba con algunas, y muchísima gente, por no decir la mayoría de personas que viven en el mundo, se identifican con una e incluso con más de una de estos puntos, de estas consecuencias. Todas estas consecuencias nos indican que no estás viviendo la vida en base a lo que tú quieres, sino que estás viviendo la vida en base a lo que los demás quieren. Estás viviendo la vida muy preocupado por lo que puedan pensar los demás. Estás viviendo la vida muy preocupado porque te critiquen, porque te juzguen, por no encajar, porque te rechacen. Si tú vives preocupado de esa manera, es que estás viviendo la vida en base a los demás. La vida te pasa, pero tú no eres proactivo en ella. Si te preocupa más lo que piense Manolito de ti que lo que pienses tú mismo, significa que estás viviendo la vida de otra persona y no tu propia vida. Muchas de estas consecuencias se deben a que estamos viviendo la vida que nos ha indicado otra u otras personas que vivamos. Realmente nacemos y a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo creencias de cómo creemos que debería ser nuestra vida y el mundo que nos rodea. La mayor parte de estas frustraciones que sentimos se deben a que no estamos viviendo acorde con lo que nosotros queremos. Vamos por la vida siguiendo las expectativas de los demás, en vez de plantearnos tener nuestras propias expectativas. En el momento en el que le damos nuestra vida a las demás personas para que éstas las controlen, directamente le decimos adiós a nuestro propio control sobre nuestra vida. Aquí es cuando las personas empiezan a desarrollar una actitud de víctimas. Ahora, los resultados que tienen en sus vidas estarán determinados, según ellos, por otras personas, por culpa del gobierno, por culpa de su familia, por culpa de su pareja, por culpa de su jefe, etc. Todo es culpa de los demás. Vuelvo a repetir, según ellos. En el momento en el que dejamos de asumir responsabilidad por la vida que tenemos, dejamos que nuestra vida esté en manos de los demás. Literalmente, estaremos dejando nuestra vida en manos de los demás. Si tú no crees que tienes ningún control sobre tu propia vida o tus resultados, entonces estás operando desde un paradigma de escasez muy, pero que muy bajo. No estás viviendo tu propia vida, sino que estás viviendo la vida de los demás. Desde este punto te será muy difícil revertir la situación. Lo importante es saber que sí que tienes el control sobre tu vida y sobre los resultados que tengas en ella. Puedes dejar de culpar y criticar a los demás y puedes coger el timón de tu vida y dirigirla hacia donde tú quieras. Es tu decisión. Ya no vale lamentarse ni decir que estás perdido en la vida. Esto es mentalidad de víctima. Una vez asumes que tienes el control de tu vida y que puedes influir en ella, podrás empezar a tomar acciones que te acerquen a tus sueños y objetivos. Podrás diseñar cómo quieres que sea tu propia vida y podrás establecer un plan que te permita lograr lo que quieres. Pero debes tomar acción. La mayoría de personas esperan a que algo mágico les suceda, esperan a encontrar una solución que acabe con todos sus problemas. Esperan a que esa técnica mágica les cambie la vida por completo. Esperan perder peso sin moverse del sofá o construir un negocio trabajando solo 1 hora a la semana. Todas estas cosas son mentalidades de víctimas que esperan la salvación de algo para salir del agujero donde se encuentran. Están viviendo la vida en base a las exigencias y expectativas de los demás, pero no de ellos mismos. Las personas más exitosas del mundo en sus respectivos campos asumen responsabilidad por los resultados que tienen en sus vidas y toman las acciones necesarias que les vayan a permitir llegar a sus objetivos y sueños. La diferencia entre estas personas y aquellas personas que viven de manera reactiva ante la vida es que las personas exitosas asumen una posición proactiva dentro de su vida, es decir, actúan para generar los resultados que ellos quieren, pero no para generar los resultados que quieren todos los demás, menos ellos. Viven haciendo lo que quieren, siguiendo su pasión o sus pasiones. Así que te voy a poner un pequeño ejemplo que he puesto en uno de mis vídeos anteriormente, que te va a permitir saber qué tienes que hacer para retomar el control de tu vida otra vez y volver a ser el comandante de ella.
Este ejemplo trata de dos hermanos, Juan y Pablo, que nacieron en una familia cuyo padre era muy agresivo. El padre era alcohólico. El padre era un mediocre y era un puto marginal. Entonces, ¿qué pasa con el padre este? Pues que les pegaba muchísimo, que les trataba como si fuesen escoria, como si fuesen mierda, ¿vale? Ahora que estás escuchando esto, teniendo un padre así, ¿cómo crees que van a salir Juan y Pablo? Pues les hicieron una entrevista 15 años después de que se fueran de casa, ¿no? Y esto es lo que sucedió. 15 años después, Juan estaba con depresión. Juan adoptó comportamientos agresivos de su padre. Juan adoptó el hábito del alcoholismo de su padre. Ahora Juan bebía y bebe muchísimo alcohol. Juan no tiene apenas dinero porque es una víctima de la vida y no asume responsabilidad por los resultados que tiene. Y le preguntaron a Juan en la entrevista: «Pero Juan, ¿por qué has acabado así?». A lo que Juan contestó: «¿Cómo iba a acabar de otra forma? Mi padre era alcohólico, era agresivo y no tenía dinero. ¿Cómo iba a acabar yo de otra manera?». Este es el ejemplo de Juan. Pero nos falta Pablo. Luego a Pablo le hicieron la misma entrevista y le preguntaron: «Pablo, ¿cómo es que tú has conseguido ser exitoso mientras que tu hermano no lo ha sido?». Vemos que Pablo va al gimnasio y construye su cuerpo, come de manera saludable y tiene bastante dinero. Tiene otra mentalidad completamente diferente a la que tenía su hermano Juan. Y le preguntaron en la entrevista a qué se debía esto, a lo que Pablo contestó: «Teniendo el padre que tenía, alcohólico, agresivo y pobre, ¿cómo no iba a salir yo de otra manera? ¿Cómo no iba yo a salir de otra manera?». Entonces, ¿qué nos quiere decir esta historia? Dos hermanos, Juan y Pablo, que nacieron bajo las mismas circunstancias, con el mismo padre agresivo, violento, alcohólico y pobre, y sin embargo dos hermanos que interpretaron esa situación completamente diferente. Juan se lamentó por la vida que tenía, acabó con depresión, bebiendo mucho alcohol, siendo pobre y siendo muy agresivo, porque le dio la interpretación de que él lo llevaba en los genes, de que él no podía hacer otra cosa para cambiar esto, de que esa era su vida. Mientras que Pablo asumió el control de su vida, tomó las riendas de su vida y se dio cuenta de que él tenía el poder de interpretar la situación de su padre como él quería, y quiso interpretar la situación de su padre de manera mucho más proactiva, de manera mucho más grande. Es decir, dijo: «Yo nunca en mi vida quiero ser como mi padre». Así que fue todo lo contrario. Por tanto, lo que nos enseña esto es que realmente da igual lo que te pase en la vida. Lo importante es cómo interpretas lo que te pase en la vida. A ti te han podido hacer bullying de pequeño y puedes seguir lamentándote toda tu vida de que te hicieron bullying e ir por la vida siendo un blando, lamentándote por esto. O puedes tomar el control de tu vida, agradecer que te hiciesen bullying porque te hizo más fuerte y porque te ha permitido seguir creciendo en tu vida. Así que da igual lo que te pase en la vida, lo importante es cómo interpretas lo que te pase en la vida. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Para resumir, dos personas pueden haber crecido en el mismo entorno, con el mismo padre agresivo y alcohólico. Sin embargo, cada una de las personas han podido interpretar esa situación de diferentes maneras, como ha sido el caso con Juan y Pablo. Por tanto, no tenemos excusas que poner. Es nuestra decisión si queremos vivir nuestra propia vida o vivir la vida de otras personas. Es nuestra decisión si queremos lamentarnos por los resultados que tenemos en nuestra vida y culpar a los demás, o si queremos empezar a ser proactivos y tomar el control de nuestra vida de una vez. Así que es tu decisión y tú eliges. Tú eliges si quieres estar lamentándote por la vida que tienes, por los resultados que tienes. Tú eliges si quieres tener la mentalidad de víctima y culpar a todos los demás por tus fracasos en vez de culparte a ti mismo. Tú eliges si quieres vivir en tu zona de confort todos los días con miedo de no salir de ella porque tienes mucho miedo de lo que piensen los demás de ti. Todo esto son ejemplos de vivir una vida victimista, de vivir una vida en base a los demás o en base a las expectativas que tienen los demás de ti. Sin embargo, tú tienes el control de empezar a asumir responsabilidad por la vida que tienes, de tomar las acciones necesarias que te vayan a acercar a tus objetivos, de convertirte en la persona que tú quieras ser, porque no eres como eres y ya está,
porque nos pensamos que cuando cumplimos ya los 14 años ya somos como somos para toda la vida. Uy, yo soy agresivo, pues ya soy agresivo para toda la vida. Esto es mentira, esto es mentira. Deja de ser una marioneta controlada por la sociedad y empieza a tomar acciones que tú quieras tomar. Empieza a vivir tu propia vida y despega de una puta vez y deja de hacer caso a la gente que te tira para abajo, que te dice que tienes que vivir la vida de una cierta forma o de otra cierta forma, que tienes que ser de una manera o que tienes que ser de otra manera. Puedes vivir la vida como te salga de las pelotas o como tú quieras y puedes convertirte en la persona que quieras. Así que tú decides, ¿vale? No es lo que nos pase en la vida lo que importa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa en nuestra vida. Y con esta frase, que es muy importante, dejo el vídeo de hoy. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comenta qué te ha parecido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.